Sí, ahora me corresponde un poco, sin abusar del tiempo, tocar algunos temas que tienen que ver precisamente con el área de educación, que es el área a la cual me dedico con mucha más fuerza, para el tema de la constituyente. Partiendo de lo último que han señalado Luis y Alba, el tema de la educación laica. Pero la educación laica debe quedar contemplada como rango constitucional, como prohibición incluso de que en las escuelas, los liceos y las universidades se desarrolle alguna religión. Es terrible lo que está ocurriendo en nuestras escuelas. Yo lo digo incluso como papabuelo que me corresponde ser en esta etapa, la dificultad que uno tiene para conseguir una escuela en la cual no comiencen rezando 2 o 3 oraciones y cantando una estrofa del himno. O sea, escuelas bolivarianas, escuelas públicas que hacen de la fe el centro incluso de su acción, que organizan bautizos, primeras comuniones, actos de grados con misa. En la escuela, cuando uno comenta esto, va incluso a México, por ejemplo, que tiene una constitución, una concepción muy vieja de la escuela laica, ni siquiera sueñan con eso, o sea, y hay fe mucho más grande, quizás acá hay mucha más fe religiosa, pero la sociedad mexicana no acepta, ya es una conquista como tal, el que en una escuela se profese una u otra fe, y eso llevado al rango universitario adquiere características incluso sui generis. Hay universidades que se han planteado, y ustedes lo saben, crear vicerrectorados de fe. Vicerrectorados de fe, que tiene que ver con que ese concepto laico pareciera que es una opción democrática, pareciera que tenemos que en cada escuela someter a votación cuántos son de una fe u otra para determinar la orientación de esa escuela, y podríamos entonces tener una escuela o una universidad católica, otra evangélica, otra luterana, otra gnóstica, de acuerdo a la cantidad de estudiantes y profesores que estén en esta. Entonces yo creo que hay que abrir un fuerte debate en este proceso constituyente para que la escuela pública sea laica, por definición, incluso la escuela en general, pero por lo menos la escuela pública sea laica, pero como prohibición de desarrollar cualquier tipo de fe en sus espacios. Y eso tiene que ver mucho con la recuperación de la mentalidad científica. La escuela es por esencia un espacio para la ciencia, para repensar la ciencia. Y ahí yo sé que va a decir algo que es incómodo. Nosotros hemos utilizado o mal utilizado una palabra, los saberes. Y los saberes como antagonismo a la ciencia y no como punto de empalme a la ciencia. Entonces termina como que la escuela es un espacio donde negamos el desarrollo del pensamiento científico, y lo único que hay que privilegiar es unos saberes que no tienen ningún estatus a veces, sino que pareciera que entonces echarle saliva, exagerando pedagógicamente, a una rodilla, eso es lo que hay que enseñar en una escuela. Yo creo que hay que recuperar fuertemente la mentalidad científica, que quede contemplado, porque la escuela es un espacio. La escuela, cuando yo hablo de la escuela, hablo desde el maternal hasta el postdoctorado. La escuela es un espacio de la ciencia, y eso y en los últimos años, incluso quizás más aún en los últimos años que en años de la Cuarta República, se ha profundizado esa tendencia, incluso en términos prácticos, porque el concepto de laica incluso viene de la propia Constitución del 61. Entonces ahí tenemos que hacer una revisión profunda que nos permita resolver buena parte de las debilidades que tenemos al respecto. El otro tiene que ver con el tema de la universidad. Yo creo que hay que comenzar a reglamentar también de alguna manera el origen de las universidades. O sea, y disculpa que aquí tal vez vaya contracorriente, pero no es posible que estemos creando una universidad cada día sin que tengamos los fundamentos teóricos, científicos que la sustenten su propia creación. Es decir, todos hemos vivido la tragedia de cuando se crea una u otra universidad, comienzan a decir: Belkis, tú que alguna vez diste un seminario sobre tal cosa, ven y da la clase esta. Rubén, tú que diste tal cosa, te vi publicar un artículo, vas a ser el profesor de tal materia, cuando no son el resultado de productos de investigación. Yo estoy profundamente convencido que la única manera de romper con la dependencia del conocimiento y tecnológica es que las universidades sean paridas
de centros de investigación. Ese es un debate que tenemos que librar acá. Lo que tiene que florecer en esta etapa tal vez son 10, 20, 30 centros de investigación que se atrevan a crear sea el punto de partida para futuras universidades, pero además rompiendo con la matriz colonial, no a través del pregrado, sino a través a la inversa, tal vez de los posgrados. Atrevernos a pensar toda la universidad de manera distinta. Una universidad que después de 10, 15, 5, 8 años produciendo un centro de investigación de calidad, termine creando posgrados que formen a los futuros profesores de esa universidad. O sea, tenemos que atrevernos a pensar en este proceso constituyente la universidad que necesitamos para un proyecto de independencia como el que nos hemos atrevido a recorrer. Y ahí abrir algunos debates. Algunos cuando lo venimos diciendo se sienten aludidos. Yo cuando lo digo en la Universidad Bolivariana, que es una universidad de la cual soy profesor fundador, digo, ya no tienen sentido las universidades nacionales. Las universidades nacionales tuvieron sentido en algún momento histórico en la cual el conocimiento estaba localizado en las grandes capitales y lo único eran extensiones. Yo estoy convencido que hoy incluso ni las universidades de Estado, sino universidades de las ciudades. Hoy el desarrollo tecnológico, de crecimiento del conocimiento, hace que la universidad sea la universidad del territorio, pero el territorio de la ciudad. ¿Entiendes? Y eso implica un debate muy grande. Significa que profesores que se mueven y no universidades que se extienden. Otro tema que tenemos que también discutirlo de alguna manera en este proceso constituyente que abra paso a legislaciones ya especiales tiene que ver con la apertura y cierre de carreras. Nosotros acá abrimos carreras sin que tengan fecha de expiración y eso nos lleva a algunos dramas. Nosotros cuando estuvimos en el viceministerio, todavía nos acusan porque cerramos el Programa Nacional de Formación de Educadores, pero en ese momento, pero el de educadores, para decirlo algo, con una capacidad de absorción interanual de algo así, en el mejor de los casos de 32.000 docentes, teníamos en ese momento 506.000 estudiantes de educación. Es decir, un Estado responsable tiene que tener la cantidad de oferta académica que requiere el país. No es posible que tengamos en un país que puede absorber interanualmente 500 a 1.000 administradores, tengamos 30.000 estudiantes de administración, como los teníamos y los seguimos teniendo. Y ese es un debate que debe tener rango constitucional, cómo se corresponde a ofertas. Y eso implica, por supuesto, tocar algunos callos, los callos de nosotros, los que somos docentes universitarios. Porque si nosotros estamos acostumbrados en la vieja lógica de universidades que abrían carreras eternamente, a ser el profesor de investigación o de sociología 1, o de procesos productivos eternamente por 25 o 30 años. Y por supuesto eso choca contra nuestros intereses corporativos. Es decir, un profesor en un modelo, un profesor universitario en un modelo de universidades que abren y cierran carreras sabe que se tiene que mover en carreras y tiene que tener también un perfil profesional distinto al universitario del siglo XX en procesos no de masificación de la matrícula. Y de pronto en su perfil, yo mismo reviso mi perfil, es propio un perfil del siglo XX, no del siglo XXI. De pedagogo, especialización en educación rural, especialización en formulación de políticas educativas, una maestría en gerencia, otra maestría en currículos, doctorado en ciencias de la educación, postdoctorado en procesos de evaluación. Ese se corresponde como si yo fuera a trabajar eternamente en la educación, en la formación de educadores. El perfil de un profesor universitario del siglo XXI tiene que ser mucho más contingente, tiene que ver con su desarrollo profesional con la apertura y cierre de carreras. Esos son los debates que tenemos que abrir. Porque si no, eso que decía Pablo Gentili, el secretario ejecutivo de Claxo, para todos los países progresistas que estaban ampliando su matrícula, un libro que escribió hace como 4 o 5 años, decía que el mayor riesgo es de hacer inclusión excluyente. Es decir, que demos un título pero que no permita un desarrollo profesional ni laboral, porque excede a las posibilidades como tal de un Estado. Entonces aprovechemos esto también para ver cuál es el modelo de universidad que requerimos. Y ahí yo le agregaría algunas cosas al tema de la responsabilidad social del Estado, a lo que señalaba Alba. Todo el tema de que tenga que ver también con los jóvenes. ¿Entiendes? O sea, no solo los niños, no solo los viejos requieren protección. Yo ayer mismo, con mucho dolor, veía como un joven, son las cosas también que hay que decirlas en algún momento, pero estaba hurgando un joven de 22 años entre la basura de un sitio donde vendía comida para comer. Bueno, a ese joven, por mucho que tenga 22 años, tiene que haber protección social, que tiene que ver desde un apoyo económico hasta posibilidades laborales. Y tenemos que discutirlo a calzón quitado. Y hay algunas cosas que tienen que ver con mi propia trayectoria de vida. Nosotros tenemos que discutir qué hacer con los jóvenes institucionalizados.
aquellos jóvenes que, sobre todo en una sociedad que los niveles de violencia y de infracción de la ley, por decirlo de alguna manera, son crecientes de nuestros jóvenes, nosotros tenemos que discutir qué hacer con estos jóvenes. Es decir, aquellos que se los quitamos a sus familias porque sus familias no les garantizan una formación adecuada y los asume el Estado. Eso es lo que se llama jóvenes institucionalizados, que están en lo que comúnmente se llama albergues de menores. Pero en esas instituciones estamos garantizando el cumplimiento de todos los derechos de nuestra Carta Magna, como el derecho a la educación, por ejemplo. Porque para que exista el derecho a la educación para este sector, debiera existir planes de formación para el sector, debiera existir formación de docentes para trabajar en el sector, debería haber una política de infraestructura adecuada para el sector. Para que haya el derecho a la educación debe haber esas tres premisas, y con esto uno siente que hay mucha debilidad. Es decir, un muchacho que permanece institucionalizado durante 2 años, ¿no? Y cuando el Estado lo asume, está en tercer grado, tiene dificultades para terminar de cursar el tercer grado o el tercer año o el cuarto año y darle continuidad a sus estudios. Es decir, porque no hay el diseño curricular, no hay las características para las instituciones donde los albergan para poderlo darle continuidad, y ese es un drama como sociedad que tenemos que hacer, que tenemos que discutirlo. La misión Negra Hipólita fue en sus orígenes una misión diseñada para abordar el tema de los niños de la calle y terminó siendo una misión para los adultos en indigencia, porque nadie quiere meterle el ojo al tema de los niños y los jóvenes, porque es un tema demasiado sensible. Y ahí tiene que ver otra cosa, el tema del trabajo. Nosotros tenemos una legislación que no cuida el tema de la remuneración o el tema del trabajo para los jóvenes que están en las escuelas, en las instituciones públicas, sea de primaria, bachillerato o universidad. De manera muy simple, yo siempre lo señalo, nuestra escuela no es ni siquiera, hay un debate si es capitalista o socialista. Ustedes saben que yo vengo diciendo que es latifundista esclavista, desde el punto de vista de la relación del trabajo, porque los muchachos que participan, y ahora que está tan de moda el tema de Venezuela productiva, de que las universidades sean productivas, que las escuelas sean productivas, el muchacho que participa en un proyecto de eso no recibe ni medio de remuneración, a pesar de que tiene proyectos productivos. Manos a la siembra, diseñado por un amigo, mi héroe de juventud. Ahora tengo muchas diferencias con Carlos, una de esas es Manos a la siembra. Pero cuando Manos a la siembra, por ejemplo, tiene todo el proceso, desde preparar la tierra hasta la cosecha, pero no toca comercialización, no toca distribución de la riqueza que genera. Y las escuelas técnicas, las universidades generan riqueza, y es una caja negra que nadie quiere abordar. Y después decimos que a nuestros jóvenes no les gusta el trabajo, que nuestros jóvenes son unos flojos, ¿entiendes? Pero lo que les enseñamos son los antivalores del trabajo. Entonces ahí tenemos otra cosa de cómo introducimos este tema en la Constitución para que haya la obligatoriedad de distribución equitativa de la riqueza, porque la única manera de crear mentalidad socialista es esa. Si tuviéramos una escuela capitalista, repartiría de cada 100 bolívares 10 en las escuelas o en la universidad de los proyectos productivos. Y entonces diríamos los socialistas que era injusto, ¿entiendes? Porque se apropia del 90 bolívares y solo reparte 10. Pero es que no reparte un centavo. Desde los proyectos de primer grado que hacen con paletas para un cofrecito o los de fieltro, después cuando siembran pimentón o cilantro en cuarto grado, cuando crían algunos pollos o conejos en primer año, cuando hacen jaulas o cuando hacen camas, o cuando en la universidad le damos 1 hectárea a un grupo de muchachos, al final nadie rinde cuentas de cuánto produjo y cómo se comercializó y cómo se distribuye la ganancia. Entonces ni siquiera es capitalista, repito. Entonces ahí tenemos un debate también muy especial. O sea, en el tema educativo, además tenemos que darle ahora carne a eso del derecho a la educación y contra la privatización, porque uno nota cómo el discurso de buena parte de los compañeros, incluso de ideas progresistas o de izquierda, habla de una privatización en términos del siglo XX, de la última década del siglo XX, cuando queríamos sacar a Luis Brito, rector de una universidad, para poner a Capriles, y entonces eso era la privatización. O sea, en la misma institución dependiendo ahora del capital. El neoliberalismo del siglo XXI, con Trump de presidente y la señora Betsy DeVos de secretaria del Departamento de Educación, no quiere eso. El neoliberalismo hoy quiere destruir la escuela que conocimos nosotros de 4 paredes, pupitres, pizarrón, y quiere hacer de la educación en casa, a la oferta en casa, el gran paradigma de la educación en el mundo. Por eso todas las grandes transnacionales tecnológicas están fortaleciendo la nube y están llevando contenidos a la nube para que sea precisamente en la casa donde se eduque y no en las escuelas. O sea, la privatización hoy es para
que se compren paquetes de formación con programas de formación en la casa. Ese es el debate que hay hoy en Estados Unidos con la administración de Trump y la señora Betsy DeVos. Eso es lo que está planteado en México en la última ola de la contrarreforma laboral de México, que eliminó la profesión docente y habilitó a cualquiera, porque destruir a los docentes, destruir el concepto de escuela, destruir el concepto de formación. Y hay algunas palabras que no son neutras. Yo que vengo de la educación popular, el compañero sabe, tengo toda una tradición, yo creo que la palabra ambientes de aprendizaje, que la reivindico, cualquier espacio debe ser un ambiente de aprendizaje, cuando se convierte en política pública que sustituye al aula y el plantel, se convierte en peligrosa, porque el ambiente de aprendizaje es lo que plantea Betsy DeVos y el neoliberalismo hoy. La casa es un ambiente de aprendizaje si tienes computadora, si tienes conexión a internet y si tienes posibilidad de descargar. O sea, el derecho a la educación se concreta en aula, plantel, como tal, donde invertir, en formación de docentes, en diseños curriculares, programas de formación. Entonces, tenemos que abrir ese debate, porque si no, entonces cuidado, cuando nosotros hacemos algo tan maravilloso como es dotar a todos nuestros jóvenes de computadoras para que se la lleven a la casa, de computadoras desde primer grado hasta la universidad para llevar a la casa, estamos creando la infraestructura sin haber debate para que el proceso de destrucción de la escuela se pueda concretar, porque lo que hay que cargar es contenidos a la nube para ser descargados. Entonces tenemos que darle carne a la redacción de ese artículo que defiende el derecho a la educación, el derecho al Estado a la educación pública, diciendo cuáles son las condiciones, que existan planteles, el compromiso del Estado para la construcción de planteles y escuelas, profesión docente en la formación de los docentes, políticas concretas y una inversión del Estado que garantice esas condiciones de los docentes. Porque lo que está ocurriendo en todo el mundo es terrible. En Incheon, Corea, se firmó en el 2015 algo histórico para la humanidad, el 6% mínimo del Producto Interno Bruto para la educación y el mínimo 20% del presupuesto de todos los países. Pero ¿qué está pasando en el mundo? Que buena parte del 5% y el 18% de ese presupuesto se gasta en la compra de chatarra tecnológica de rápida obsolescencia, creando las condiciones para la destrucción de la escuela pública y del derecho a la educación, como nosotros lo entendemos, como contacto humano, no simplemente como transmisión de conocimiento. Entonces, ahí hay una serie de aspectos, sobre todo el derecho a la educación, que son fundamentales discutirla en el marco de esta constituyente. Gracias. Vamos a dar, para que sea equitativo, el derecho de palabra 1 y 1 del